Recuperar recuperar una visión perdida, los derechos de las mujeres en Estados Unidos, de la autoría de la doctora Erika Bachiochi y traducido al castellano por el doctor Pedro Payares Yabur. Para dar inicio a nuestro evento, me permito presentar a quienes integran la mesa de honor esta tarde. Nos acompañan la doctora Isabel Álvarez Peña, decana de la Facultad de Derecho, acompañada por la doctora Gabriela García Escobar y el doctor Pedro Payares Yabur. De igual forma, nos acompaña la doctora Erika Bachiochi, quien nos honra con su presencia vía Zoom. En primer lugar, cederemos el uso de la voz a la doctora Gabriela García Escobar, de quien damos algunos datos de su semblanza curricular. La doctora Gabriela García Escobar es profesora de Derecho Internacional Público y secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Es editora en jefe de la revista Perspectiva Jurídica y editora de desarrollos legales de la revista Latin American and Caribbean Journal of International Law. Obtuvo su doctorado en Derecho Internacional, magna cum laude, por la Universidad de Ginebra y una maestría en Derecho Internacional por el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra. Además, posee un diploma en protección de derechos humanos del Henry Dunant University College de Ginebra y una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. La doctora García Escobar ha sido asistente de investigación en el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra. También ha realizado varias pasantías de investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Permanente de Derecho ante la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con la organización no gubernamental OIDEL, Organización Internacional para el Derecho a la Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, y de la International Law Association, así como del Comité Científico de la Revista Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Austral de Argentina. Ha publicado en varias revistas especializadas en Derecho Internacional y Derechos Humanos y es autora del libro Plurality as the Core of Human Rights Universality, publicado en Nueva York por Peter Lang. También es colaboradora del blog of European Journal of International Law y de la revista Public Discourse. Le cedemos el uso de la voz a la doctora García Escobar. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Erika, congratulations for this very, very insightful book. Y Pedro, muchas felicidades por la traducción, por hacernos llegar este libro al mundo hispano. Y bueno, yo voy a ser muy breve en mi intervención. Yo quisiera resaltar sobre todo 3 puntos que me llamaron la atención sobre el libro de Erika. Y el primero es que llama mucho la atención que es un libro que va mucho más allá de lo que ahora se plantea de reducir la discusión de la dignidad de la mujer a los debates sobre feminismos, ¿no? Y feminismos en plural. Los diálogos que tenemos sobre cómo definir, cómo respetar, cómo proteger la dignidad de la mujer, pareciera que han sido secuestrados por los ismos. Y ya decían varios filósofos que hay que tener cuidado con los ismos, porque los ismos al final son una reducción de la realidad. En especial por varios tipos de feminismo, que dicho sea de paso, no hay una sola definición y tenemos distintas propuestas de feminismos que se contradicen entre sí.
Pareciera que únicamente desde el punto de vista y desde las premisas antropológicas y filosóficas que algún tipo de feminismo asume, se podría abordar cualquier tema relacionado con la mujer y que todo lo demás quedaría excluido, ¿no? Es algo que pasa mucho, sobre todo porque es el tema al que me dedico, en los derechos humanos, ¿no? Pareciera que el campo de los derechos humanos, los expertos en derechos humanos son los únicos legitimados para hablar de la dignidad de la mujer, cuando el debate y la realidad pues es siempre mucho más rica que eso. Y aunado a eso, pues vemos que para empezar, el título del libro de Bacchiocchi es Los derechos de la mujer, ¿no? No habla de feminismo de la mujer, una propuesta centrada en el feminismo tal, no, sino que va los derechos de la mujer. Y esto ya es una forma de romper con un molde, con una estructura reduccionista del pensamiento que nos encasilla a ciertas premisas que Bacchiocchi piensa y que con ella muchos autores son sumamente cuestionables. Y así me parece que entramos a un debate que Bacchiocchi plantea es mucho más auténtico, intelectualmente honesto, que eso es algo muy difícil de encontrar hoy en día, y sobre todo mucho más realista. Esto se puede ver en que el objetivo del libro es el desarrollo del pensamiento político, social y filosófico de Mary Wollstonecraft. Y posteriormente este pensamiento se ve reflejado en la vida y obra de mujeres como Mary Ann Glendon. Huge fan. Esto llama la atención, ya que es un libro sobre la mujer, pero que rompe con todos los esquemas dogmáticos fijados sobre todo por la modernidad, como bien remarca Bacchiocchi, y en especial por el liberalismo, liberalismo entendido en sus distintas vertientes. El libro no se presenta como una propuesta feminista, ni siquiera es un tratado sobre el derecho de la mujer o sobre la dignidad de la mujer, a pesar de que el título así lo sugiera, sino que es la elaboración de un detallado pensamiento de filosofía política y social, donde se plantea bajo qué presupuestos antropológicos se debería organizar una sociedad y los fines que las instituciones sociales y políticas deberían perseguir. En concreto, se cuestionan los paradigmas que de manera inconsciente hemos heredado de lo que denominamos la modernidad. Y aquí entramos a un tema esencial del libro. Decía el doctor Juan de la Borbolla que quien no entiende lo que implicó la modernidad para la historia de las ideas no puede entender nada sobre el derecho en nuestros días. Aplicando estas mismas palabras, me parece que podemos decir que quien no entiende las profundas implicaciones que la modernidad tuvo, especialmente en tres rubros, pues no puede entender tampoco la situación de la mujer hoy en día. Y esos rubros son, primero, la definición antropológica que tenemos del ser humano. Una visión premoderna concebía al ser humano como relacional o comunitario. Una visión moderna lo concibe en términos individualistas. El cambio económico. Hemos pasado prácticamente de los 300.000, 400.000 años que lleva existiendo la humanidad, casi toda esa existencia ha sido en sociedades agrarias. Y ahora vivimos en una era industrial y algunos ya dicen postindustrial. ¿Cuánto llevamos de esa era industrial? Menos de 300 años, imagínense. El resto de la humanidad vivió en una situación económica absolutamente distinta. Y otro cambio importante de la modernidad que tiene que ver con la esfera pública, el proceso de secularización que llevó a la creación de la separación de lo público y lo privado. Antes de eso no existía lo público y lo privado. Entonces, no podemos enfrentar esta situación sin entender la situación de la mujer desde estas perspectivas. El libro propone que la sociedad debería organizarse bajo un esquema de pensamiento premoderno y preliberal, es decir, rompiendo con estos esquemas que anteriormente les dije, sobre todo en estas tres esferas. Y por lo tanto, la sociedad debería organizarse conforme a una noción relacional o comunitaria de la persona, en donde las instituciones intermedias, llámese la escuela, la familia, las asociaciones religiosas, deberían tener como fin cultivar virtudes y formar el carácter de las personas. Wollstonecraft argumenta que esto sería la propuesta que mejor se acomodaría a las necesidades biológicas, afectivas y psicológicas de la mujer. Una sociedad donde el bien común no es la mera suma de intereses individuales que muchas veces chocan entre sí. Tampoco se trata de una lucha neomarxista de clases, sino que el bien común es el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.
Sin embargo, esta propuesta política y social contrasta en gran medida con la visión predominante de nuestras sociedades contemporáneas, orientadas por un liberalismo omnicomprensivo en todas las instituciones, donde el centro es el individuo atomizado y cuya meta inalcanzable es la eterna satisfacción de deseos desarticulados y en muchos casos contradictorios entre sí. Ahora, el segundo punto que quiero resaltar es el análisis más profundo que hace Bacchiocchi sobre la situación de la mujer, ¿no? De nuevo, rompiendo con todos los esquemas y todos los moldes que nos ha puesto la modernidad. Más allá de adjetivos, de políticas identitarias y de un análisis neomarxista, el libro contribuye a hacer una exploración histórica más profunda. Entre estas cuestiones está la visión que algunos llaman tradicional de la división del trabajo y de roles, ¿no? Donde se considera que lo tradicional es la mujer ocupándose de los niños en la esfera privada y el hombre se concibe como el proveedor en la esfera pública. Sin embargo, como nos muestra Bacchiocchi, dicha visión no tiene nada de tradicional, sino que es una invención de la modernidad. A través de la creación de lo público y lo privado, fue cuando la mujer se concibió en la esfera privada y el hombre en lo público, donde la esfera doméstica es considerada como inferior y subjetiva, y por lo tanto, quien se ocupa de esa esfera, pues también va a ser considerado como inferior y como subjetivo. De nuevo, ¿no? Todo esto productos de la modernidad. Esta separación fue creada aparte por el proceso de secularización, con el fin de relegar lo religioso y lo espiritual a lo privado. Y todas las encuestas demuestran que la mujer es mucho más religiosa que el hombre, ¿no? Entonces eso también explica esa inferioridad que se le ha colocado a través de la modernidad. Y también el proceso de industrialización. Cuando la organización social ya no gira en torno a una comunidad agrícola donde hombres y mujeres trabajan en conjunto, sino que ahora el trabajo está en la fábrica o en la oficina, esto conlleva una redistribución de la división del trabajo. Y esto conlleva a que alguien se tiene que quedar en la casa y alguien tiene que salir, contrario a una visión premoderna donde hombres y mujeres colaboraban en la misma comunidad. Estos cambios provocaron un nuevo modelo social, donde el protagonista es el individuo abstracto y autodeterminable. ¿Y quién es el individuo que puede ser más abstracto, más autodeterminable, más llevado por sus deseos? Pues normalmente pues va a tener una connotación masculina. El liberalismo económico, social, político y religioso ha volcado nuestra sociedad hacia ese individualismo exacerbado, cuyos efectos han sido privilegiar las actividades públicas. Entiéndase los éxitos laborales en nuestra sociedad postindustrial, ¿no? Los deseos de sobresalir, por ejemplo. Y esto también ha privilegiado modelos de vida abstractos, de personas sin vínculos con sus familias, sin vínculos con una religión, con una cultura o incluso con una nación, porque esto es afín a las medidas que se necesitan para una sociedad hiperconsumista. La imposición de estas premisas antropológicas y sociales necesariamente terminan privilegiando los estilos de vida individualistas, a pesar de que hablemos de igualdad de estilos de vida, pues estas premisas orientan a privilegiar el individualismo y a fomentar la exaltación de la autonomía individual. Pero, como bien advierte Alasdair MacIntyre, en una sociedad donde priman los deseos desarticulados, sin ningún tipo de parámetro objetivo que los regule, terminamos en un choque continuo de voluntades. ¿Y qué pasa cuando tenemos un choque continuo de voluntades o de deseos abstractos? Se va a terminar imponiendo el deseo del más fuerte, del más influyente, del que tenga política y económicamente más poder. Me parece que en el tema sexual ya hemos vivido a dónde nos ha llevado este hiperindividualismo. Los deseos desencadenados, la aceptación de cualquier tipo de fantasía, la sociedad pornificada, terminan en relaciones de dominio, de humillación y de búsqueda del placer a cualquier precio. Modelo que se vuelve indulgente con las conductas egocéntricas y manipuladoras. Mientras este sea el modelo de éxito de nuestra sociedad, se irá cultivando un creciente desprecio a los estilos de vida basados en la interdependencia. Una sociedad ordenada bajo estas premisas favorecerá a hombres y mujeres que decidan amoldarse a las premisas del individualismo consumista. Personas que quieran vivir únicamente enfocados en los éxitos personales, sin vínculos ni responsabilidades hacia la familia, hacia la comunidad o hacia la sociedad en general.
Sin embargo, necesariamente esto termina menospreciando e incluso viendo como cargas a los integrantes de la sociedad que ya sea por sus condiciones, naturaleza o también por decisiones personales, opten por estilos de vida interdependientes. Y entre estas personas podemos encontrar a quienes sufren de algún tipo de discapacidad, a los enfermos, enfermos que todos vamos a ser en algún momento de nuestra vida, aunque ahorita nos sentamos muy bien, a los niños por su inmadurez, por su edad, a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, según las encuestas, y ahí yo estoy incluida y también la doctora Isabel, vamos a formar familias y queremos tener hijos. Pero esto también va a resultar contraproducente y va a ver como menospreciado y como cargas también a los hombres que decidan optar por estilos de vida interdependientes. ¿Y quiénes están ahí? Pues, por ejemplo, el padre de familia responsable. Como dicen por ahí, freedom for the pike is death for the minnows, que podemos traducir algo así como la libertad para el tiburón significa la muerte de los pececillos. El hiperindividualismo beneficia a una minoría de mujeres y de hombres que optan por estos estilos de vida, mientras que la gran mayoría desea, por voluntad propia, adoptar estilos de vida mucho más interdependientes, donde se valora crear vínculos profundos y demanda tiempo para ser cultivados. Y este tipo de vínculos pues son como el matrimonio o la educación y la crianza de los hijos. Como dijo un académico chileno, cuando un movimiento se atribuye la representación de todas las mujeres, se vuelve irónicamente patriarcal. De manera magistral, a través del libro, Erika realiza este análisis interdisciplinario entre la esfera económica, política y social, donde se puede apreciar que el marco de referencia filosófico que el liberalismo de John Locke y de John Stuart Mill termina poniendo a la mujer y en general a la familia y a las instituciones que funcionan bajo un esquema no individualista en una encrucijada. Estas instituciones y estas personas tienen solo de dos opciones. O se uniforman, es decir, se igualan, se conforman a un parámetro individualista, que insisto, encaja mucho más con un perfil masculino, aunque no es necesariamente masculino, o se le considera que esas personas y esas instituciones, como ya estamos viendo hoy en día, son un estorbo para la sociedad y una carga para los demás. Como dice Marianne Glendon, el hiperindividualismo, lo mejor que le puede ofrecer a la mujer es dejarla absolutamente sola con sus derechos. Pero ¿es realmente así como quieren vivir las mujeres, los hombres y la sociedad en general? Porque dice la doctora María Calvo, para hablar de la mujer no se puede dejar de lado ni al hombre, ni a los niños, ni al resto de la sociedad, ¿no? Todo es interdependiente. Y si asumimos que realmente es así, que la mujer quiere vivir bajo este estilo hiperindividualista, ¿por qué es que nos encontramos con lo que se llama los estudios de la paradoja de la felicidad femenina? Desde los años 70 se han ido realizando estudios, sobre todo en las sociedades que consideramos de primer mundo, para ver los niveles de satisfacción y de felicidad de las mujeres. Y año con año, mientras más liberación femenina hay en esas sociedades, las mujeres resultan ser más infelices. ¿Por qué vemos cada vez más historias de mujeres que son profesionalmente exitosas, pero que sienten una profunda soledad e insatisfacción con su vida? Y aquí ya voy al tercer y final punto de mi intervención. Los feminismos de nuestros días se nutren de las mismas raíces antropológicas que han colocado a la mujer en esta disyuntiva. Paradójicamente se presentan como la única solución a los problemas que el paradigma liberal provocó. Y aquí me parece que Erika nos da una propuesta que es una bocanada de aire fresco. Podemos imaginar un mundo distinto, donde la libertad puede ser entendida bajo otros parámetros que sean más acordes con las necesidades de una vida relacional interdependiente, como postula Erika, así como otros académicos, como por ejemplo Patrick Deneen en Why Liberalism Failed. Es tiempo de revisar nuestros esquemas modernos con ojos críticos. Algo del modernismo es que todo se tiene que ver con ojos críticos, excepto el modernismo mismo. Y tenemos que reconsiderar esas nociones de libertad para que nos hagan auténticamente libres y no esclavos de los apetitos del individuo atomizado más poderoso. Aquí hay un punto que me parece clave en el libro.
La libertad liberal, entendida como el ejercicio de la autonomía orientada hacia la satisfacción subjetiva de interminables deseos, no es la única definición que tenemos de libertad, ni la que mayor beneficia la situación de la mujer. Por el contrario, la libertad clásica, premoderna o libertad por excelencia se refiere al autodominio, al control de los propios apetitos para poder actuar verdaderamente con libertad. Erika nos propone que estos elementos necesitan de la orientación del bien común hacia el cultivo de las virtudes. Y aquí me recuerda algo que Platón decía en la República. Para Platón, el tirano es el más esclavo de los ciudadanos. El dictador es el más esclavo de todos los ciudadanos, pues al encontrarse sometido a sus propias pasiones, es incapaz de realizar el más mínimo acto de libertad. Y aquí hay un ejemplo que me parece bastante iluminador. ¿Quién es más libre? La persona que se propone hacer una dieta y que por templanza, moderación y autodominio no se come ese pastel de chocolate delicioso que está en el refrigerador, o la persona que no es capaz de ese autodominio y que es esclava del apetito del momento y se devora todo ese pastel en un solo instante. La libertad liberal nos propone que la segunda persona es la que es libre. La libertad premoderna nos dice que la primera lo es. Algunos han planteado que es compatible sostener este modelo liberal de libertad sin que termine rebelándose contra sí mismo. Sin embargo, como bien dice Bacchiocchi en la propuesta de su libro, una forma de proceder y actuar en sociedad de esta forma es esquizofrénica. Plantear que en la esfera pública primen los deseos, la competencia, el éxito personal, el yo, y planear que en el ámbito privado se centre en el cultivo de virtudes, en el autocontrol y la responsabilidad, es algo que simplemente para cualquier ser humano es imposible. Patrick Deneen sostiene que el liberalismo bajo estos parámetros ha resultado insostenible, pues las virtudes que funcionaban como una forma de atemperar las pasiones individuales han sido secuestradas también por esta lógica mercantilista y consumista. Alexis de Tocqueville, desde 1845, ya nos advertía de esto. Estas contradicciones internas del liberalismo, donde el liberalismo tiene el propio gen de destrucción, y de destrucción no solo del modelo liberal, sino de todo el proyecto democrático, que es algo que podemos ver muy palpable en nuestros tiempos. Quizá el debate más importante de nuestros tiempos se va a centrar en esta cuestión, que se desarrolla con gran maestría por parte de Erika Bacchiocchi. ¿Puede el liberalismo ser redimible y con ello proponer un paradigma que responda a un fino equilibrio entre los deseos y las virtudes? ¿O será tiempo de una ruptura de pensamiento radical donde habrá que imaginar un nuevo paradigma filosófico donde el individualismo y el consumismo sean reemplazados por un nuevo modelo de convivencia? Muchas gracias, Erika. Thank you very much, Erika. Muchas gracias, Pedro. Y pues que sigamos en este debate. Agradecemos a la doctora García Escobar su participación y a continuación cederemos el uso de la voz a la doctora Isabel Álvarez Peña, de quien damos algunos datos de su semblanza curricular. La doctora María Isabel Álvarez Peña posee un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, donde se graduó con honores. Cuenta con una maestría en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y una maestría en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad Abat Oliva de Barcelona, España. También obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, miembro del comité directivo de la misma institución y profesora de Derecho Internacional. Cedemos el uso de la voz a la doctora Álvarez Peña. Muchas gracias. Yo me adhiero a las felicitaciones de la doctora Gabriela García, la autora, por supuesto, y a Pedro que nos acerca este libro, que voy a comenzar señalando que si no lo han leído, tienen que leerlo, porque además lo van a disfrutar, ¿no? Es una lectura ágil, sencilla, pero además con una riqueza intelectual impresionante.
El libro Recuperar una visión perdida, los derechos de las mujeres en Estados Unidos, de Erika Bachiochi, cuenta con 10 capítulos, en 410 páginas, 794 notas a pie de página, sin considerar las notas del traductor, así como 176 referencias bibliográficas. Me parecía importante señalar los temas que se abordan a lo largo del libro para después hacer algunas breves reflexiones al respecto. La autora comienza abordando la visión moral de Mary Wollstonecraft para después señalar lo que Wollstonecraft decía respecto a los varones, el matrimonio y gobierno. Hace un análisis sobre la inequidad de virtudes en hogares rurales en la joven República Norteamericana. El sufragio femenino, basado en que tanto hombres como mujeres cuentan con almas racionales, cuerpos sexuados y los vínculos que los unen. La revolución industrial, el debate entre derechos abstractos y deberes concretos, la mística femenina y el trabajo humano. Más adelante habla sobre los roles de género estereotipados y la exitosa búsqueda de una ciudadanía igualitaria, la cual considera hemos alcanzado. Al abordar la dependencia en la lógica del mercado, analiza el control de natalidad y la legalización del aborto. Casi concluyendo, analiza la asimetría sexual, la ley estadounidense y el llamado a una renovada ecología familiar. Y para concluir, nos invita a reimaginar el feminismo hoy, en búsqueda de la excelencia humana. A lo largo de las páginas, la autora nos va llevando de la mano, recorriendo la historia de varias mujeres que han influido en los derechos de las mujeres en los Estados Unidos, contrastando las propuestas de unas y otras. Bachiochi comienza haciendo una referencia a 2 eventos públicos en los que se busca reivindicar los derechos de las mujeres, pero nos hace ver cómo entre uno y otro hay algo que se pierde, que hace que lo que se busca en ambas manifestaciones, aunque pareciera que es lo mismo, en realidad es diametralmente distinto, e invita al lector a que lo descubramos a lo largo de sus páginas. En el capítulo primero plantea el nacimiento de los Estados Unidos y cómo en ese nacimiento se deja fuera a las mujeres. El esfuerzo de varias mujeres para que se incluyeran, ¿no? Eso que puede aportar la mujer en la sociedad. Porque para Wollstonecraft, la libertad política, nos presenta a Mary Wollstonecraft, que ojo, no es norteamericana, es una filósofa inglesa, y cómo su visión moral impregna sus estudios respecto a la mujer y su relevancia en el desarrollo de la sociedad. Para ella, la libertad política y la igualdad legal no eran fines en sí mismos, sino medios necesarios para lograr la plenitud de los bienes humanos más elevados, la búsqueda común de la excelencia intelectual y moral. Wollstonecraft plantea en el siglo XVIII una visión que parecería muy moderna respecto al matrimonio, señalando que una pareja que se necesitan uno al otro, pero también que se respetan, que tienen cierta independencia el uno del otro, que cada uno cumple con sus deberes de su posición, que goza todo lo que la vida le puede ofrecer. No sé qué más puede querer para lograr que esta sea la circunstancia más feliz y respetable del mundo. Es de resaltar que Wollstonecraft, a pesar de reconocer el valor de la mujer, el valor que la mujer puede aportar a la vida pública de un país, señala que por encima de todo están las responsabilidades maternales, pero haciendo hincapié en que la principal labor del hombre también son sus responsabilidades paternales. Es decir, para Wollstonecraft, hombres y mujeres deben priorizar lo que cada uno aporta a la familia, porque además esto es lo que más beneficia a la sociedad. Señala que las leyes matrimoniales del momento eran injustas porque socavaban la capacidad del esposo y la esposa por compartir de manera fructífera los derechos, deberes y bienes colaborativos del hogar. Wollstonecraft estaba convencida que un gobierno democrático legítimo protegería los derechos civiles y políticos tanto de hombres como de mujeres. Derechos que surgían de su naturaleza humana como seres racionales. Esos derechos civiles y políticos constituían los medios necesarios para que cada persona, tanto varones como mujeres, cumplieran con sus deberes originarios consigo mismo, con su familia, con la sociedad y con Dios. La autora
nos lleva por un recorrido respecto a los derechos de las mujeres y cómo fueron influenciados por Wollstonecraft, reivindicando la verdadera postura de Wollstonecraft, porque obviamente hay distintas interpretaciones y la autora nos hace decir, hey, regresemos a qué fue lo que realmente dijo y a qué se refería con lo que dijo. En situaciones como la maternidad voluntaria, los derechos laborales de las mujeres, hasta el análisis de cómo el aborto no encontraba eco en ninguno de los postulados feministas y surge en la segunda mitad del siglo XX como bandera de la maternidad voluntaria y planteada por hombres, no por mujeres. En los últimos 2 capítulos, la autora hace referencia a una jurista contemporánea, Marianne Glendon, y entrelaza el pensamiento de Wollstonecraft con el de ella, planteando los desafíos de la época actual sobre matrimonio, familia, paternidad, maternidad. Cuando nos adentramos a estudiar las vidas de quienes han permitido que hoy podamos estar en esta aula, hombres y mujeres, que todos podamos ejercer nuestros derechos políticos y poder trabajar, corremos el riesgo de que solo quienes dejan de lado la maternidad y la paternidad son considerados exitosos. Mary Wollstonecraft viene a recordarnos que lo más importante en una sociedad es precisamente la paternidad y la maternidad. En un mundo en el que se critica a las mujeres que eligen libremente dedicarse a su casa, a su esposo, a sus hijos, debemos tener presente que hemos luchado por poder ejercer la libertad, dedicando nuestro tiempo y nuestra vida a lo que consideramos valioso. En pleno siglo XXI, 3 siglos después de los planteamientos de Wollstonecraft, perdón, fui para arriba otra vez, no sé cómo. Las mujeres que trabajan critican a las que se quedan en casa cuidando a sus familias. Y las que han decidido dedicar el 100% de su tiempo a su familia, critican a las mujeres que trabajan, ya sea que formen o no una familia. El libro, Recuperar una visión perdida, nos invita a reflexionar y a recordar el valor de la familia, la importancia de la presencia del padre y la madre en el desarrollo de los hijos. Pero esto no se logra con una visión exclusiva de lo que debe hacer un padre y una madre, sino en ser empáticos y en apoyarnos los unos a los otros, en buscar leyes que permitan la convivencia familiar y la participación en la sociedad de todos los ciudadanos. No me queda más que agradecer a Erika Bacchiocchi, thank you Erika, por hacer este recorrido de una manera tan agradable y enriquecedora, y animar otra vez a todos los presentes a leer el libro, porque sin duda nos ayudará a reflexionar sobre temas como el feminismo, los derechos de la mujer, pero desde una perspectiva basada en la dignidad de la persona. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Álvarez Peña su participación. A continuación, cederemos el uso de la voz al doctor Pedro Pallares Yabur, de quien nos permitimos hacer una breve semblanza curricular. El doctor Pedro Pallares Yabur es profesor investigador de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI Nivel 1. Obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra. Su trabajo académico se ha centrado principalmente en los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, especialmente en relación con la Declaración Universal de 1948. Ha traducido al español obras clave en este campo, como A World Made New, de Marianne Glendon, que explora la historia de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y What It Means to Be Human, de Carter Snead, que examina la bioética, los derechos humanos y la filosofía jurídica. Cedemos el uso de la voz al doctor Pallares Yabur. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Me gustaría comenzar agradeciendo. A lo largo del proceso de esta traducción, varias personas fueron fundamentales. En primer lugar, la doctora Isabel Álvarez, decana de la Facultad de Derecho, y al maestro Manuel Tovar, quienes en una conversación en la oficina de Isabel hablamos de la importancia de mejorar el debate en el feminismo
y me dieron luz verde para dedicarme a esta traducción y todas las facilidades para hacerlo. También agradezco a Manuel Bernal de la editorial Universidad Panamericana, quien llevó el proyecto a Javier Valibrea de EUNSA y juntos gestionaron la compra de los derechos de la traducción. A Margaret McManaway del The Nicholas Center for Ethics and Culture, que nos apoyó en todo lo necesario para que el proyecto no naufragara. Gracias a Maiku Díaz de Terán por escribir el prólogo explicando cómo este debate estadounidense nos ayuda a comprender nuestras propias tensiones en Hispanoamérica. También agradezco a la señora Rosario Basurto y a todo el equipo de operaciones que montó esta presentación. Gracias a todos y a todas. Y me gustaría agradecer a dos personas que no estaba preparado aquí, pero hay que hacerlo. Primero, obviamente a Erika, porque cuando planeamos esta presentación, no nos dimos cuenta que iba a haber cambio de horario y ahorita ya ella está a las 9:40 de la noche. Es muy noche. It's too night. It's too late, Erika. It's too late. Thank you for being here. Y quiero agradecer, sin yo saber que iba a venir, a mi hermana María Luisa, que está aquí, que es encargada de la que dirige los cuidados en mi familia, ahí en Culiacán, porque ahora verán cómo el tema de los cuidados es sumamente importante en el libro que escribe Erika Bachiochi. Y quiero aprovechar que la vida me dio la oportunidad de que ella estuviera aquí para darle las gracias por todo lo que hace por mi familia, ¿no? Wichita, muchas gracias. Voy a dividir mi participación en 4 secciones. Un argumento sobre por qué traduje el libro, después 2 críticas que ha recibido el libro, después 3 ideas clave del libro y para terminar algo de Jane Austen, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué traduje el libro? Soy investigador en filosofía del derecho y los derechos humanos, centrado en la fundamentación de estos en la Declaración de 1948. La traducción no es una labor que puntúe demasiado para el avance en el ranking académico, pero algunas ideas son demasiado valiosas como para quedar restringidas a un solo idioma. Anteriormente había traducido el libro de Marian Glendon al español en 2011. Habían pasado 10 años después. Pasaron 10 años hasta que traduje el libro de Carter Snead sobre bioética y filosofía del derecho. Y si tardo en traducir cada 10 años, dije, me falta mucho. Pero luego apareció el libro de Erika Bachiochi y dije, hay que hacerlo ya. Respecto al feminismo, no dudaba de la urgencia de atender los abusos de poder y la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, percibí en mis colegas, alumnas y amigas una inquietud difícil de definir, una sensación de insatisfacción que los debates feministas no terminaban de resolver. A pesar de su diversidad en temas y posturas, el feminismo tocaba una fibra profunda en muchas mujeres, algo que las unía, pero las soluciones que encontraba sobre la mesa generaban nuevas tensiones. Muchas sentían que el debate feminista no terminaba de responder a sus experiencias. No es que lo rechazaran, sino que a menudo encontraban en él callejones sin salida o respuestas parciales. Me parecía que el debate se estancaba en sus soluciones porque tampoco terminaba de esclarecer su propio diagnóstico. Cuando encontré este libro, vi un enfoque distinto. No solo ofrecía un diagnóstico claro del problema, sino que además planteaba respuestas que iban más allá de los discursos dominantes. Me ayudó a mí personalmente a entender por qué muchas soluciones feministas chocan con otras demandas igualmente legítimas de otras mujeres. Y aquí viene lo interesante. También vi que este libro genera rechazo, en parte porque no encaja con el feminismo tradicional, en parte porque provoca malestar en lugares inesperados. Lo atacan quienes creen que el feminismo no puede existir sin la liberación de la maternidad y también quienes creen que el feminismo es un callejón sin salida. Parte 2. 2 críticas opuestas que en realidad son lo mismo. El rechazo que este libro genera, desde extremos aparentemente irreconciliables, nos dice algo importante. El debate sobre la mujer está atrapado en un dilema, algo de lo que ya hablaba Gaby. Por un lado están quienes sostienen que la única manera de garantizar la igualdad femenina es liberarla de la maternidad y de las actividades de cuidado.
Para este grupo, la plena igualdad implica que la mujer participe en la vida laboral y política exactamente en las mismas condiciones que los hombres, sin que la biología, la gestación o los cuidados las condicionen. Cualquier propuesta distinta es vista como un retroceso. En el otro extremo están quienes creen que cualquier intento de repensar el papel de la mujer supone una concesión inaceptable a la ideología moderna o a la ideología pseudo-marxista woke. Desde esta postura, replantear la cuestión femenina significa traicionar una estructura tradicional que ya ha probado su eficacia. Para ellos, cuestionar este modelo es aceptar premisas ideológicas que corrompen la sociedad misma. Aunque a primera vista estas posiciones parecen irreconciliables, intuyo que ambas comparten una premisa fundamental. Entienden a la mujer desde una visión funcionalista. Para un grupo, su valor radica en el éxito público y el liderazgo. Para el otro, su riqueza se reduce al ámbito doméstico. Ambas posiciones definen a la mujer exclusivamente por lo que hace y lo que supuestamente debe ser, y no por quién es realmente ella, como persona digna, corporal y narrativa. Ambas ignoran algo esencial. Cada mujer es, antes que un rol o una función social, una persona concreta que merece ser escuchada y comprendida en toda su riqueza. Quizá ahí está la clave de la insatisfacción que tantas mujeres sienten ante el debate actual. En este punto, el libro de Erika Bakioki, Recuperar una visión perdida, es como un glitch en la Matrix. Su respuesta descoloca precisamente porque no encaja en las categorías predefinidas por ninguno de los dos extremos. Y cuando algo provoca el mismo malestar en posiciones aparentemente contrarias, es señal de que vale la pena leerlo con atención. Porque si dos posturas que parecen irreconciliables coinciden en rechazar el mismo libro, quizá no sea porque Erika Bakioki esté equivocada, sino porque ha tocado un punto ciego del debate actual. 3. ¿Qué encontré yo en este libro? ¿Cómo repensar el feminismo desde la persona humana? Precisamente con 3 ideas que descubrí aquí. Aunque el relato se centra en Estados Unidos, para mí lo que pasaba en Estados Unidos era solo escenario para entender con claridad el problema que yo intuía que pasaba en México e Hispanoamérica. Las tensiones que ella describe no son ajenas a nuestra realidad y creo que estas 3 claves nos ayudan a superar el estancamiento del debate feminista. Número 1, la vocación personal. Cada mujer posee una dignidad irreductible y una misión única en la vida. Por ello, la verdadera igualdad consiste en formar, educar y acompañar a cada mujer a descubrir su propio camino, ya sea en la profesión, en la maternidad, el liderazgo, el cuidado o alguna combinación de estos o cualquier otra opción personal. Sin madurez de su carácter, sin una coherencia narrativa en su vida cotidiana y sin un amor profundo que llene su corazón y su historia personal, cualquier camino que escoja la mujer resultará insuficiente o fracasará. Número 2, la asimetría de la sexualidad. Cuando ignoramos las diferencias biológicas y sus consecuencias asimétricas, cuando desconocemos el carácter único y irreemplazable de la maternidad y la lactancia, cuando dejamos de lado las necesidades concretas en la educación y el cuidado de los niños, inevitablemente generamos soluciones incompletas. Mientras no reconozcamos y valoremos estas diferencias, los debates feministas seguirán proponiendo soluciones parciales dirigidas únicamente a un tipo muy específico de mujer o a una situación muy particular de su vida, en lugar de ofrecer respuestas integrales y realistas para todas. Y número 3, la centralidad del cuidado. La dignidad de las personas humanas también incluye su condición corporal y narrativa. Nuestros vínculos personales y nuestras limitaciones forman parte esencial de nuestra dignidad y del modo en que se expresa. Por eso el feminismo no puede construirse sobre la negación del cuidado. O dicho con mayor precisión, ninguna vida humana, sea la de un hombre o una mujer, podrá considerarse plenamente desarrollada si no asume conscientemente que necesita cuidados y que también es cuidador de otros. Este libro nos muestra que reducir a una persona exclusivamente a su rol público o productivo vacía de sentido cualquier proyecto feminista o cualquier proyecto humano. El cuidado no es una carga que deba redistribuirse con fastidio, ni una responsabilidad que pueda abandonarse esperando a ver quién la recoge. Al contrario, debemos buscar formas de compartir esta tarea,
valorarla como lo que realmente es, una dimensión esencial de nuestra humanidad. Y número 4, hay que acabar con Jane Austen. Me gustaría ofrecer un resumen del libro de la mano de Jane Austen, en concreto de Anne Elliot en Persuasión. Anne Elliot, la protagonista, visita a una amiga enferma y juntas hablan de la enfermera que la cuida. Hablan de una mujer trabajadora. Anne le dice a su amiga de lo privilegiada que puede ser una mujer que cuida. Las mujeres de esta clase tienen infinidad de ocasiones de conversar con ellas y si son inteligentes vale la pena escucharlas. La variedad de personajes que suelen conocer y no solo conocen bien las extravagancias de la gente, también las ven en situaciones interesantes y conmovedoras. ¿Qué casos deben de presenciar de afecto ardiente, desinteresado y abnegado, de heroísmo, de entereza, paciencia y resignación, de los conflictos y sacrificios que más nos ennoblecen? El aposento de un enfermo equivale a menudo a libros enteros. La enferma, la señora Smith, no lo ve así. Para ella, la enfermera Rook solo se entera de chismes de la gente y solo ve lo peor de los seres humanos. Y si ella o su profesión es valiosa, solo lo es porque cuida de ella y le ayuda a vender unas manualidades que aprendió a hacer de Rook para hacerse de algo de dinero. Así que tenemos a una mujer, Anne Elliot, lo suficientemente madura y fina que ve algo valioso en una mujer trabajadora, que aporta algo que solo se puede ver si se deja de lado el horizonte utilitario o asfixiantemente productivo como el que muestra el resto de personajes que navegan en esa historia. Curiosamente, un dato que aporta la enfermera Rook, que la señora Smith interpreta como un chisme y nada más, salva a Anne Elliot de un pretendiente cazafortunas. Lo que hace Jane Austen con la enfermera Rook y Anne Elliot en Persuasión es invitarnos a afinar la mirada, a ver que el aporte de la mujer no se reduce a su presencia profesional, aunque puede incluirla, sino que implica redescubrir un estilo propio que fecunda nuestras relaciones y la vida social, la presencia femenina en todo ámbito humano. De manera similar, Erika Bakioki nos invita a recalibrar nuestra mirada, a reconocer algo que se ha perdido y a reconsiderar el verdadero significado de la dignidad creativa de la mujer, a través de los derechos que habilitan su presencia y su aporte junto con otros. Reconocer esto es, en el fondo, recuperar una visión perdida, como dice el título del libro en español. Volver a ver con claridad lo que siempre ha estado ahí, pero que por distintas razones no hemos sabido reconocer. He tenido mucha suerte en ser el traductor de este libro que ahora se presenta. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pallares Yabur y desde luego lo felicitamos por la traducción de la obra que hoy se presenta. A continuación, cederemos el uso de la voz a la autora, la doctora Erika Bakioki, de quien nos permitimos hacer una breve semblanza curricular. Erika Bakioki es una académica legal estadounidense especializada en Derecho Constitucional, Teoría Legal Feminista y Enseñanza Social Católica. Es miembro del Ethics and Public Policy Center y directora del Wollstonecraft Project en la Abigail Adams Institute, donde también es investigadora principal. Obtuvo su licenciatura en Middlebury College en 1996 y una maestría en teología por el Boston College en 1999. De igual forma, obtuvo su Juris Doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston en 2002. Ha editado 2 libros, The Cost of Choice, Women Evaluate the Impact of Abortion en 2004 y Women, Sex and the Church, A Case for Catholic Teaching en el año 2010. Sus ensayos han aparecido en publicaciones como New York Times, The Atlantic, CNN.com, National Review Online, entre otros. Además de su trabajo académico, es madre de 7 hijos y ha estado activa en diversos roles educativos y de asesoría,
incluyendo la cofundación de San Benedict Classical Academy y su servicio en la junta directiva de Monrose School. Su libro más reciente fue publicado por Notre Dame University Press en 2021 y ahora se presenta su traducción al español. Cedemos el uso de la voz a la doctora Bacchiocchi. Thank you so much. I'm so sorry that I do not speak Spanish. I regret this very much because I'm so happy to be with you, and I hope that you can understand me. I think that you are all very, very smart there, and that English is, of course, a language that many people speak. So I'll try to go slow. So thank you so much once again, Professor Yarber, Pedro, for being inspired to set out on this project of translation and for following through and creating this beautiful volume. As I mentioned to you before, I only wish I could read Spanish so I could appreciate all that you have done. And to Professor Escobar, thank you so much for your generous words. You have understood the book so very well. And I think maybe more than some of my fellow countrymen have. So this is a great encouragement to me. And thank you, Dean Alvarez, for hosting this event, the law school. I would love to read a translation of your remarks. I heard many, many words that I liked. Responsibilities and family and Wollstonecraft many times and all sorts of things like that. So I want to spend the beginning of my time with you all explaining just what inspired me to write this book. And then I will explore the lost vision that I'm seeking to reclaim. And I hope I don't repeat too much of teacher, how much she was able to tell you all about her. But and then at the end, I'll tell just a brief few words about its reception in the United States. So I'm not sure if this is true in Mexico and other Spanish-speaking countries, but in the deeply divisive culture war politics in the United States, and I think in other parts of the Western world, the fault lines in the last few decades are often drawn around how one thinks about the intersecting feminist and sexual revolutions of the 1970s. These social revolutions, which are usually read as a single revolution, really reshaped Western society in profound ways. They transformed how most of us live, love, and work today. And those in favor of these transformations tend to line up on the political left, at least in my country, and those opposed to these transformations line up on the political right. And if anything, these fault lines have really deepened, it seems like, in the last several years since I published my book. But to my mind, the story of the intersection between, on the one hand, advocacy for women's interests and rights, and on the other hand, sexual liberalization and kind of the wholesale rejection of basic cultural norms around sexuality and family life, is far more complicated than our culture war politics seem to allow. And so it seemed to me several years ago now that the time was ripe to really kind of separate the wheat from the chaff, to tease out the authentic advances for women while seeking to better understand where course corrections are urgently needed. So on the one hand, I saw and actually personally experienced the revolutions of the 1970s, social and legal advances for women in my own profession and getting to play sports and all sorts of things like that. On the other hand, I saw and actually personally experienced from the divorces of my own mother, that many men and women had lost during this time a really important cultural inheritance that had given priority to the longings for deep and abiding companionship and the duties, cares, and joys of family life and the formative character-shaping work of the home. More poignant still, more and more evidence was starting to pile up in the years before I wrote the book from the social sciences, that the gains and losses of these transformations of the 1970s had not been equally distributed across the socio-political spectrum. Elite, highly educated women enjoyed kind of the lion's share of the gains, while poor and working class women have, and men too, have experienced the greatest losses.
So to kind of untangle all of this, we didn't only need to understand how this all came together, the sexual revolution and the claims for women's equality in the 1970s, or what is often called the second wave of feminism that then goes on to maybe third and fourth waves, who knows. We really needed to understand, I think, and we needed to have an intellectual history of the cause of women's rights that didn't simply take for granted the merging of these two revolutions, which I think is what both left and right tend to do. And so where better to start in my own thinking about this than with the iconic figure in America, Justice Ruth Bader Ginsburg, now the late Justice Ruth Bader Ginsburg. She, as a young attorney, had shepherded through the constitutional advances for women in the early 1970s in the United States. She argued, and rightly in my view, that women ought not be pigeonholed legally as homemakers, even as she spoke personally and really beautifully about her own marriage and love of her children. Rather, she argued, and with this, again, I wholeheartedly agree, that women should enjoy equal opportunity with men to contribute to more public undertakings as well. But she also claimed that liberal abortion rights were necessary for women's equality, or as she put it, women's equal citizenship. And this was a constitutional claim that I'd already wrestled with for a law review article in 2010 for the Harvard Journal of Law and Public Policy. So this argument of Ginsburg, which, by the way, is very, very popular in the legal academy in the United States, that abortion rights are necessary for women's equality. It was oriented and kind of depended upon, or what I argued in my law review article, on an account of the equality of the sexes that took the male body as the norm. In a word, if men could just walk away from an unexpected pregnancy, the equality argument for abortion rights demanded that women be equally free to do the same. In my view, these arguments privileged the male-bodied sexual and reproductive experience over the female-bodied experience, and demanded, in my view, that to be equal, women must imitate the very worst kind of men. This, of course, wasn't a new argument to me. This is an argument that pro-life feminists have been making for a long time. For, of course, when a woman is pregnant, she is not physically autonomous. By definition, she is carrying another human being within her. And so though the man and the woman together produce the new human being, only he can choose with full autonomy from the pregnancy whether to affirmatively offer prenatal parental care, or he can just walk away. In sharp contrast, once pregnant, and usually before she is even aware, a woman's body has already begun sustaining the life of the new human being. So to imitate the male-bodied choice not to offer care, to exercise her autonomy equally, in this view, the pregnant woman, unlike the man, must engage in a life-destroying act. But the male normativity deep at the root of the abortion rights equality claim I would come to see was also complicit in the growing feminization of poverty. If men could just walk away from an unexpected pregnancy, after all, with abortion-backed contraceptive or sexual revolution, the man sticking around to raise children was no longer part of the bargain. Then the women who wanted to keep their children, who didn't want to abort, were left not equally autonomous, but all alone to raise their children on their own. And so what had become increasingly difficult to ignore, at least when what I was reading in a lot of social science data, was also what I explored in earlier work. So the way in which the sexual revolution dramatically altered the circumstances in which poor and working class women bear and raise their children. So whereas sexual intercourse and potential motherhood remain unshakably connected today, that's why women say they need abortion after all, the connection between sex and potential fatherhood, that connection that irresponsible men have wanted to avoid kind of throughout human history, that has withered even further since the sexual revolution of the early 70s took hold. In a word, the decoupling of sex from marriage and marriage from childbearing unraveled a working class culture of once stable marital bonds that children need and then both mothers and fathers once relied upon for their success at home and at work and in all of life. But elite women in the US today are just as likely to be married as they were in 1950.
They and their children often enjoy all the benefits of fatherly support and care. But unmarried women who raise their children without the stable supports of their children's fathers are at a stark disadvantage on any number of measures. And so, at the very heart of the twin pillars of Ginsburg's thought, opening the doors for women professionally through anti-discrimination law on the one hand, and decoupling sex, marriage, and parenting for the poor, especially on the other, was, I thought, a great culturally destabilizing contradiction. Elite women would seem to reap all the material benefits, at least, while poor women were left to raise their children on their own. So I wanted to get behind Ginsburg's view of equality and freedom and rights to see if I, as a student of political and legal theory, could understand the philosophical foundations of her work and where she might have gone wrong. I also had in my mind's eye the dramatic contrast of the work of the internationally renowned and now emeritus Harvard Law professor and my mentor, Mary Ann Glendon, who I know you all are very fond of, as I could make that out. So Professor Glendon's thoroughgoing communitarian or dignitarian account provided, it seemed to me, the single best corrective to Ginsburg's view. Ginsburg hailed first and foremost autonomy, and thus the need for women to imitate the unencumbered or autonomous male to achieve equal status, or what I like to call market equality. But Glendon argued that both law and culture ought to respect and support human dependency, the maternal and paternal duties that dependency demands, and the familial and cultural structures that have always taken up the task of forming persons to embrace responsibly their duties of care. Otherwise, as Glendon so often reminds us in her work, we run the risk of leaving women, especially poor women, with their legal autonomy and nothing else. So as I dug in deeply into the history of women's rights, I began to discover that many of the earliest women's rights advocates in my country thought about rights, equality, and freedom much differently than Ginsburg did, and much more like Glendon did. I already knew that the earliest women's rights advocates opposed abortion as the unjust ending of a vulnerable child's life, but I had not understood the full philosophical coherence of their view until digging more deeply into research for this book. And so as I read, and in some cases reread, the earliest arguments for women's rights — I had been a women's studies major for a time while I was in college — I began to see a thread emerge from the English philosopher Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Woman in 1792, up through my country's earliest women's rights advocates who read and expressly followed Wollstonecraft, to someone like Glendon, whose work, I argue in the book, can be understood as the authentic completion of Wollstonecraft's own dignitarian vision. On the other side, a line seemed clearly to stretch from more liberal, individualistic, and abstract accounts of rights and equality like those of John Locke and John Stuart Mill, 19th century radicals like Elizabeth Cady Stanton in my country, and on to 1970s feminists like Ginsburg. And so the early foundational parts of the book really begin to unfold from there, and were very exciting to explore. So basically, The Rights of Women asks you to imagine a counterfactual, how women's rights would have looked, how society would have progressed differently had we followed Wollstonecraft's vision of rights instead. But it also suggests, building on Professor Glendon's work, that we can still reclaim that vision today, more than 200 years after Wollstonecraft wrote. So I now want to spend a bit of time articulating that vision and then a bit of time explaining what I think went wrong. I'll then end with a few words about some glimmers of hope, as well as some unanticipated reactionary responses in the US. So Wollstonecraft's best-known work, A Vindication of the Rights of Woman, was published, as I said, in 1792, just 2 years after she anonymously published A Vindication of the Rights of Men. She wrote these treatises during a time of marked political and social change. The American and French revolutions had thrown off these old forms of hereditary rule in their respective attempts, well, with greater and lesser success, it seems to me, to enact new forms of republican, small r republican government, based on natural rights derived from the moral status of human beings as rational creatures. In both of these treatises, Wollstonecraft articulated this republican rationale for civil and political rights in the modern era. She then artfully extended its reach to women.
But unlike most of her contemporaries in the Enlightenment era, Wollstonecraft's defense of rights was inspired by an older view of the human person, one which exalted the common human pursuit of wisdom and virtue above all else, following ancient philosophers like Plato, Aristotle, and Cicero, and really building upon Christian insights as well, and her own Christian belief, which you read very, very much in her older, sort of earlier work. And then once you read her earlier work, you see it very clearly in her political work too. She believed that human beings' attainment of virtue, not their attainment of property, wealth, or status, would guarantee personal, familial, and societal happiness. As she wrote most famously, society can only be happy and free in proportion as it is virtuous. So Wollstonecraft was most concerned with the advance of moral and intellectual virtue in both persons and societies. This was an advance she believed would be best realized where our politics, laws, and education shaped around the common human dignity of each person. Persons are equal in dignity, she thought, because each one, whatever his or her sex, race, or social status, is a rational creature created by and responsible to God, and so capable of moral development. Each person ought to be availed of the cultural support to, quote, rise in excellence by the exercise of powers implanted for that purpose. But what does it mean to be virtuous, according to Wollstonecraft? Well, in a word, it's to imitate God through contemplation of the truth and benevolence toward others. Goodness, she says, has but one eternal standard, God, and thus all of his creatures, regardless of sex, race, or social status, are responsible to that single standard. And so she writes, quote, women may have different duties to fulfill, but they are human duties, and the principles are virtues that should regulate the discharge of them, I sturdily maintain, must be the same. But of course, and so just a parenthetical, she's arguing against different thinkers of her time who think that there's masculine virtues and feminine virtues instead of human virtues that are sort of lived out differently in men and women. But of course, virtue does not spring forth organically in the person. One must be taught. Virtue's desires must be schooled. The familial environment and society in which one lives must encourage each person's intellectual and moral development. And so while she sharply critiqued what she took to be false views of female excellence in upper-class European society, she encouraged the formative work of parents and of teachers, those who, quote, prepare young people to encounter the evils of life with dignity, to acquire wisdom and virtue by the exercise of their own faculties. She regarded this as true independence. Virtue was cultivated, Wollstonecraft thought, in the daily obligations of life, obligations which spring forth from our given nature as rational, moral, and interdependent familial beings. Duties to self, to develop one's rational faculties and to master one's appetites, to family, to care for one's dependent children, spouse, and elderly parents, to fellow creatures, to be useful in one's work and to respect the human dignity of all, and to God, to pursue truth and goodness, and to trust in his providential designs. And so our concrete day-to-day responsibilities to others are the first reality. Rights are born of and enable us to fulfill those responsibilities. But Wollstonecraft also understood with the ancients that without one's reason properly directing the passions toward the virtues, one's animal instincts would run wild. This render a person impulsive, selfish, even brutal, certainly not independent of those appetites or free. Indeed, a freedom bereft of wisdom and virtue would reduce men to beasts. It was not freedom at all. Were God's eternal goodness and justice not sought as what she calls the eternal rule of right, that by which we should judge all other claims of right, expediency and power would be all that remains to guide human actions. Man's arbitrary claims of power, of will, heeding not the higher and perfect reason and justice of God, were the source of every oppression in Wollstonecraft's view. And this is very similar to a more, medieval account. The relativization of truth, justice, and virtue is particularly harmful in relations between men and women, given the natural and social asymmetries between them.
Wollstonecraft thus wished to transform intimate relationships between men and women into those governed by mutual respect and affection. In her view, these relationships were too often manipulative and transactional, like a commercial enterprise, or worse, entirely destructive of human dignity. This debasement was of great consequence, and not just for the persons involved. She believed that moral corruption of this most fundamental human relationship, especially in marriage, sowed corruption throughout the whole of society. And so her really radical vision of chastity, not just for women, but for men too, with a view toward virtuous friendships of mutual trust and collaboration. This poses, it seems to me, an especially striking challenge to a modern feminist movement that became shaped by a very different kind of sexual revolution. Wollstonecraft believed that true domestic affections, man for woman and woman for man, could channel sexual energies away from the pursuit of pleasure and power on the part of both women and men into something that could transform society itself. Indeed, engaged and attentive motherhood and fatherhood, enabled by youthful formation in the virtues, was the means to direct women and men's desires profitably by bringing them into a life of shared domesticity. Given men's power and influence in society, such an orientation would yield benefits well beyond the good of his own wife and children. Listen to how she contrasts the ill effects of the libertine man with the noble citizenship of the husband and the father. Quote, "From the lax morals and depraved affections of the libertine, what results? A finical man of taste who is only anxious to secure his own private gratifications and to maintain his rank in society. But the character of a husband and a father forms the citizen imperceptibly, producing a sober manliness of thought and orderly behavior. The benefits of a rich domestic life for society were manifold. Quote, if you wish to make good citizens, she says, you must first exercise the affections of a son and a brother. This is the only way to expand the heart, for public affections as well as public virtue must ever grow out of private character. By trading the libertine lifestyle for the first domestic affection, both men and women could refine their humanity and thereby transform the world. Wollstonecraft therefore praised marriage in theory, but not as illegally instituted and practiced in her time. It was the very potential she saw in the institution, were it designed with human virtue and equal dignity in mind, that caused her scathing critique. But a marital relationship between equals, in which each was perfected through their growth in the virtue of friendship, had great potential. Wollstonecraft urged couples to love one another, quote, on account of their virtues. For, she says, quote, children will never be properly educated till friendship subsists between parents. Virtue flies from a house divided against itself, and a whole legion of devils takes up their residence there. And because Wollstonecraft viewed the affectionate inculcation of virtue in children to be among the most essential of all social duties, she regarded motherhood and fatherhood to be the very highest of all callings. So what happened to this, what I see to be a very edifying and noble vision? Well, her thought received an easy passage in the newly formed United States, and as I mentioned, profoundly influenced the earliest American women's rights advocates in the mid-19th century. Devout Quakers like Sarah Grimke and Lucretia Mott, as well as Susan B. Anthony, read and integrated her thinking into theirs, and they were leaders of that antebellum movement. But Wollstonecraft's original thought was immediately obscured by a preoccupation with the intimate and not altogether accurate details of her tragic personal life, imprudently published by her bereaved but short-lived husband, William Godwin, just after her death in childbirth. While the last several decades in our time have seen a new and really serious attention given to her thought within various disciplines in the academy, outside of the academy, Godwin's version of Wollstonecraft still seems to prevail. And so she is either praised or in popular accounts as a kind of feminist icon, but only in the academy and all sorts of different disciplines now is she really seriously read. And there are many, many really excellent books now devoted to her thought.
all of her thought, I should mention, not just particular parts. The actual insights in her really deeply original thought about the relationship between virtue and duties and rights and law were abandoned by feminists at the turn of the 20th century. And so as the women's rights movement wore on, many began to trade Wollstonecraft's prioritization of the virtuous fulfillment of familial and social obligations, the very foundation of her argument for civil and political rights, for Locke's more individualistic and abstract conception. Likewise, many like Ruth Bader Ginsburg explicitly followed John Stuart Mill's subjection of women instead. And so liberty was gradually transformed in the Western imagination from a necessary means to virtuously fulfill one's responsibilities to an essential human capacity with no particular goal or end. But in the United States, it was immediately Planned Parenthood founder Margaret Sanger who intervened. Wollstonecraft and her 19th century successors had blamed first the lack of chastity and paternal responsibility in men, and second, the lack of full moral and intellectual development in women for many societal ills. Sanger pointed instead directly to women's bodies and their fertility as the chief cause of such ills, including in her really hyperbolic telling, poverty, famine, even war. She thought that just labor laws and civil and political rights were mere palliatives or band-aids. She wanted to get to the heart and the source of the problem, she thought, which was the female body. And so her wildly successful campaign for birth control, offered first as a preventative against abortion, radically reoriented, I think, the West's culture response to sexual asymmetry. No longer demanding chaste sexual norms, social supports for mothers, and deep paternal engagement, as the early women's rights advocates had, Sanger insisted upon each individual woman's social duty to control her own fertility with technology. Freed from the consequences of their fertility, she thought that women would be freed from the burdens of sex just like men. The just response to reproductive asymmetry, the differences between the sexes reproductively, was no longer moral and social as it had been for Wollstonecraft and the others. According to Sanger, it was technological. But Sanger's technological solution to the asymmetry between the sexes had unintended consequences that the early women's rights advocates had intuited that I talked about at the very beginning of my talk. Unmooring sex from its reproductive potential dramatically increased sexual risk-taking, but both within and even more so outside of marriage. And with this increase in non-marital sexual activity came a spike in single motherhood and a growing demand for abortion too, whose legality, of course, eventually followed. And all of these unintended consequences impact women far more than men, especially women who are poor. And I think we are seeing more and more, even since I wrote my book, they impact men quite a bit too. The chief trouble with this kind of Sanger and Ginsburg-inspired modern feminist vision is not only that it locates women's equality and freedom in this imitation of irresponsible male abandonment, as I said earlier, nor even is it that this vision accepts as just and even good the violence and domination of the stronger mother against the weaker unborn child. As serious as these injustices are, and I do think they are serious, they don't get at the really fundamental trouble with the modern feminism that depends so centrally on abortion rights. Such a view, when it takes hold of a culture, eats away slowly, perhaps, but surely, at the culture's capacity to both recognize and then authentically respond to these asymmetries at the very heart of the sexual relationship between men and women, though they remain there all the same. The technological response to sexual and reproductive asymmetry has worked to paper these asymmetries over, and so they have erased from our cultural mind's eye that which most basically differentiates women from men. Women's bodies are designed unlike men's, with the incredible capacity to physically nurture vulnerable human beings, even if we never do. This capacity is not all there is to being a woman, not at all. But by obscuring it, even or especially as a means toward equality with men, we have made mothers' lives, especially poor and single mothers, that much harder. But I won't leave you with all that I think is wrong with modern feminism, though I do believe there's a lot. Because my book is actually, I think, yes, a
it's sort of a story of decline, as Yuval Levin said on the back of it, but it's also, I think, a story of hope and kind of a meaning and possibility. And I think there are signs of hope that have taken place actually since my book was published in what I and others are calling sex realist feminism at the internationally read online journal Fair Disputations, which I hope that some of the students, if there are students and faculty there, would hear about. And my book was also featured prominently, actually on the front cover of the New York Times and in other, and on a big important podcast of the New York Times. And my argument received attention in other prominent news outlets in the US, like The Atlantic, Politico, kind of left-leaning outlets. So I was beginning to hope that maybe a new feminism was going to start to emerge. But then in the last couple of years, there's been a strong reactionary movement on the political right, kind of a rising misogyny that began in the deep recesses of the internet, which I'm sure you're all experiencing too, but has now emerged as a full force to contend with in American politics. I disagree with all of this profoundly, just as I disagree profoundly with the modern feminist, abortion-focused opponents of these forces of reaction. And it seems like these two are going at each other without sort of the middle space where most of us actually inhabit. And so what I've learned, and the reason The Good Professor's translation of my book into Spanish and all of you saying such nice things is such an encouragement to me, is that it's not so easy to disentangle ideas that have grown together over decades. It's not so easy to reclaim a vision that's so lost. Sometimes the lost vision is buried so deeply that it takes more than one woman and a single book to bring it to light and reclaim it. So for that, I am so thankful to all of you to bring it into a Spanish reading audience, especially Pedro, but for everybody who has thoughtfully commented on this. I'm really deeply honored and so happy to be with you all at this late hour here tonight, but it is a great joy to be with you. Thank you. Congratulations and thank you very much. Como hemos podido apreciar, la presente obra que hoy nos ocupa aborda el análisis profundo de un tema de especial relevancia y actualidad. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, agradecemos su amable asistencia a esta presentación del libro. Buenas noches. Thank you. I'm signing off. Good night. Good night.